interdisciplinario porque se necesitan de ciencias auxiliares para poder desarrollar mejor una ciencia, un arte, una disciplina. ¿Correcto? Entonces, en ese sentido, arrancamos hoy rápidamente, muchachones, con un tema muy, muy interesante que les he preparado para hoy, que se llama el renacimiento, volver a nacer, como dicen, una película que acabo de ver, que está súper, súper buenaza. Espero compartírselo después. Les voy a dejar después algunos nombrecitos de algunas películas de personas cultas que deberían ver, ¿no? Ustedes como personas cultas deberían ver algunas películas, ¿no? Profe, pero a mí me gusta ver, no sé, me gusta ver a mí Los Vengadores, profe. No seas malo, está bien, Anime. está bien que te gusta anime, está bien que te guste ver anime, no, no está mal, ¿no? El punto está que tienes que también saber, ¿cómo se dice? Variar los gustos variados, ¿no? En la variedad está el sabor, pues, muchachos, en la variedad, no solamente Dale, quedarse Gus. ya en la variedad. Bueno, vamos a ver, ya que se puede ver la diapositiva, ¿no? Entonces vamos a empezar con esta palabrita. Rápidamente, muchachones, a ver, arrancamos, tenemos ciclo verano acelerado. A ver, vamos a ver, muchachos. ¿Qué dicen mis amigazos del día de hoy? Miren, renacimiento. Cuando hablo de renacimiento, palabra básica y sencilla. ¿Qué cosa quiere decir renacimiento? ¿Qué significa para el mundo? ¿Por qué es importante el Renacer. renacimiento? Renacer, Nuevo comienzo. un nuevo comienzo, volver a nacer. ¿Sí? Volver a nacer. Entonces, aquí una pregunta más es, jóvenes, ¿qué cosa va a volver a nacer? O sea, ¿el ser humano se puede entrar nuevamente al vientre de su madre para nacer? ¿O qué cosa va a volver a nacer? ¿Qué vuelve a nacer? A La ver. literatura. La literatura, ya, pero es muy general. La literatura es una muy amplio, no está mal. ¿Qué literatura, qué modelos van a volver a nacer en ese tiempo? A ver, la pizarrita. Narrativa. Ya, vamos a La ver. literatura clásica. Tibio, tibio, caliente, caliente o no. A ver, ¿quién, muchachones, me dice qué cosas vuelvan a nacer en la época del Renacimiento? Estamos, recuerden, en el año aproximadamente 1453, 1492. ¿Qué pasa en 1492 a nivel internacional? Ocurre un suceso que marcó prácticamente la historia del mundo a partir de ahí. La Segunda Guerra Mundial. 1492. No, 1492. En esa época no habían aviones, no habían autos, ¿ya? ¿Qué Descubrimiento de cosa América. pasa en el mundo? Ah, exacto, el descubrimiento de América, pues muchachos, ¿no? Descubrimiento de América. Muy bien. En 1453, ¿qué ocurrió en el mundo? Vamos a ver, vamos a poner acá la pizarrita virtual. Vamos a ver. La caída de Constantinopla. Exacto, la caída del Imperio de Constantinopla, ¿no? El Imperio Romano de Oriente, ¿no? Porque recuerden que nos hemos salteado una etapa de la historia y también de la literatura que es la época medieval, ¿ya? Porque es una etapa oscura, una etapa que nadie quiere que se vuelva a repetir porque son 1000 años, señores, 1000 años, son 1000 años de atraso, en todo sentido, ¿no? En todo sentido. Por ejemplo, vamos a ver acá, ¿dónde estamos? ¿No? Recuerden, jóvenes, de que, vamos a ponerlo de esta forma, para que sea más sencillo entender, tenemos la edad antigua, ¿verdad? La edad antigua, también llamada una etapa esclavista, ¿verdad? O el esclavismo, ¿no? Ya vimos la literatura antigua, de lo que era el clasicismo, ¿se acuerdan? El clasicismo, ¿no? Donde acá pues surgen grandes figuras, grandes literatos como Homero y otros más, ¿ya? Fundamentalmente Homero. Luego sigue la Edad Media, ¿no? Es decir, aquí surge lo que es el famoso modo de producción que es el feudalismo, pues, ¿ya? El feudalismo, donde obviamente quien concentraba todo el poder era la nobleza, el rey. El rey sobre todo tenía un fuerte poder lo que era la iglesia. La iglesia católica se hace de un poder como ustedes no tienen idea en esa época, muchachos. Entonces, como se hace de un poder muy fuerte, ya por lo tanto, impone su concepción del mundo, su ideología, su filosofía. Y por eso su enfoque siempre va a ser de este modo, ¿no? Vamos a ponerlo con color rojito. Tiene un enfoque teocéntrico. Teocéntrico. Es decir,
Si yo como escritor, tú como intelectual, tú como ingeniero, no sé, o tú como profesional, en esa época, ¿ya? Si querías hacer algo, tenías que estar siempre, tener pendiente a Dios, ¿no? Si yo quería escribir algo, como literato, siempre tenía que recurrir a la Trinidad, a Dios, etcétera, 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 ¿no? Tiene un enfoque teocéntrico, esta parte de la literatura, ¿no? Y duró como 1000 años, señores, ¿no? 1000 años. Más o menos del siglo V hasta el siglo XV aproximadamente. Vamos a ver. Aproximadamente hasta el siglo XV, siglo XIV. ¿Ya? Son 1000 años, señores. ¿Ya? No es cualquier cosita, son 1000 años que duró, donde se retrasó mucho el avance científico. Ya después, más adelante, surge lo pues, la edad moderna, si queremos los inicios de la edad moderna, ¿no? La edad moderna, ¿no? Tenemos los orígenes del capitalismo en la edad moderna, los orígenes, ¿ya? Y aquí la literatura va a tener ¿no? Va a ser un tránsito entre lo que es el feudalismo y lo que más adelante va a ser el capitalismo, pues, ¿ya? Va a ser un tránsito, esto es un tránsito, ¿sí? ¿Y acá qué literatura va a surgir? Acá surge justamente lo que vamos a ver hoy, el Renacimiento, ¿ya? El Renacimiento, que a diferencia, señores, amigos, amigas, del enfoque teocéntrico, aquí va a tener un enfoque antropocéntrico, ¿ya? Antropocéntrico. Es decir, el hombre puede conocer las cosas, puede estudiar, puede investigar y puede transformar su realidad con lo que va descubriendo, ¿sí? El hombre es bastante racional aquí el hombre, es bastante racional y crítico, ¿ya? ¿Y por qué racional y crítico? Vamos a ver de que el hombre se vuelve racional y crítico porque empieza a revisar de manera prohibida, mira, de manera prohibida y a escondidas, sin que la iglesia trate de darse cuenta, los famosos textos antiguos de los clásicos griegos y de los clásicos romanos, ¿ya? Entonces hay una regresión, hay una revisión, ¿no? Hay un recojo de todo el saber greco-romano, de los moldes greco-romanos, greco-romanos, o sea, de los griegos y de los romanos, ¿no? Hay una vuelta hacia atrás, ¿no? Ya mucha gente se jugó la vida por revisar escritos prohibidos. Muchas. Yo les recomiendo aquí, vamos a ver, una película que tienes que verlo de cajón. No te digo que lo mires ahora, ¿no? Seguramente lo verás el domingo, el sábado. Eh, Hay una película genial que yo les recomiendo que lo miren. Está en YouTube, se llama El nombre de la rosa. El nombre de la rosa describe justamente lo que pasa en la época medieval, ¿no? Y que es un puentecito para llegar al Renacimiento, ¿no? ¿Ya? El nombre de la rosa. Si tú te gusta, ¿no? El suspenso, el misterio, cómo, cómo es que el conocimiento se convierte en poder para la gente de la media y también para la gente del Renacimiento, mira esa película, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Pasamos ahora sí a nuestra diapositiva para arrancar, como estamos yendo. Perdón. ¿Ya? Renacimiento, ¿no? Sus compañeros le dijeron, profe, ¿qué pasó? ¿Cuál es el contexto histórico? Porque el Renacimiento ocurre cuando ocurren hechos mundiales de gran envergadura que remecen todo el sistema político, social y económico, ¿ya? Europa, lo que pasa es que el feudalismo empieza a entrar en crisis, ¿ya? En una crisis, el feudalismo entra en una crisis de todo sentido, fundamentalmente en una crisis económica, ¿ya? Y cuando existe una crisis económica que el ser humano no puede ya detener, no puedes ya contener, ya, por más poderoso que seas con un rey y amenazas a la gente con cortarle la cabeza, no puedes tú contener ¿no? esa crisis económica, entonces esa rajadura se hace más fuerte a nivel económico fundamentalmente y luego a nivel cultural, a nivel literario, a nivel político, a nivel social, ¿no? Empieza a haber muchas fracturas, muchas crisis. Arrasa, entonces mira todo lo que genera la crisis económica, arrastra todo, todo, todo. Por esa razón, de acuerdo a esto de acá, y acá pasamos a desarrollar nuestra separatita, a las preguntas, si tienes la separata a la mano, de manera virtual aunque sea, ya, te pido que lo tengas listo porque vamos a resolver juntamente contigo estas separatas, ¿sí? Muy bien. A ver.
Uno de los primeros sucesos que ocurre es esto de acá, ¿no? La toma de Constantinopla, ¿no? Por los turcos otomanos, ¿ya? En 1453. Esto es un suceso que prácticamente quiebra el Imperio Romano de Oriente, lo quiebra, ¿ya? Y eso permite que también el conocimiento se empieza a difundir con más facilidad y más rapidez, porque los otomanos son hombres que buscan también conocimiento y sabiduría, ¿ya? Otro suceso que pasa en 1492, como lo dijo su compañero, descubrimiento de América. Importantísimo, ¿ya? Acá también lo he puesto acá abajito como repetición, porque es una fecha muy importante. ¿Ya? Entonces, cuando obviamente hay descubrimientos de tierras nuevas, rutas nuevas a la China, rutas nuevas a América, ¿eso qué genera? De que empiezan a expandirse los mercados internacionales de esa época. ¿Ya? Se abren los mercados de mercado para sacar recursos naturales, oro, plata, comercializar con otras cosas, ¿no? ¿Ya? Pero el nuevo mundo, nuestra querida América Latina empieza a ser explotada. ¿Ya? Empieza a ser explotada en materia de recursos naturales, pues, ¿no? Sobre todo en minerales, como el oro, la plata, el cobre, ¿no? ¿Ya? Fundamentalmente en esos. ¿Sí? ¿Y qué pasó en Europa? Las lenguas nacionales, ¿ya? Las lenguas nacionales empiezan a tener un poco más de protagonismo, ¿ya? En la época medieval recuerden de que tenemos a grandes escritores, uno de los más grandes quizá que ha existido ya casi finalizando la Edad Media e iniciando casi el Renacimiento, alguien que está ahí en el centro de ellos es Dante Alighieri, ¿ya? Dante Alighieri, porque Dante leía los clásicos griegos a escondidas, ¿eh? No era una persona tonta, leía, ¿ya? Si lo encontraban, pucha, lo mandaban a la hoguera, pero él leía, ¿ya? Y por otra parte era un hombre que vivía también con la concepción religiosa. Si leemos la Divina Comedia vamos a encontrar esos elementos. El mundo pagano antiguo también conviviendo con la condición religiosa. Entonces él es un tránsito, ¿ya? Bueno, eso es para un poquito... Y Dante escribe en una lengua que más adelante va a evolucionar y va a ser lo que es el italiano moderno actual. Por eso de que el Dante es un precursor de la lengua italiana moderna. Dante Alighieri, ¿ya? Pero ya estamos hablando más o menos de un poquito de la época medieval, ¿sí? En el Renacimiento, ¿qué cosa aparece? Esto de acá, que es muy importante, jóvenes. Muy, pero muy importante. Aparece una nueva economía, ¿ya? Una nueva forma de administrar la economía. Una nueva forma de entender la sociedad y una nueva forma de entender qué cosa es el Estado. Por eso que en esa época, Italia, donde surge el Renacimiento, va a tener muchas ciudades como Florencia, Verona, entre otras más, donde son ciudades-estado, o sea, con sus propias leyes, su propia economía, ¿no? Y las ciudades están en guerra entre diferentes ciudades, ¿ya? Poquito a poco. Y esto es también otra cosa muy importante, por favor, nunca se olviden, esto de acá. Profesor, pero ¿por qué el Renacimiento tuvo fuerza? ¿Por qué no duró solamente un año, 2 años, ¿no? ¿Por qué el Renacimiento se catapultó con tanta violencia, con tanta fuerza contra el mundo antiguo, contra el mundo medieval, contra el mundo religioso, contra el mundo teocéntrico? Ah, porque tuvo una filosofía. Y esta filosofía es muy importante para ustedes cuando les pregunten, posiblemente, eso sí, preguntas se llama una misión casi constante, no tanto, pero casi constante, ¿no? El humanismo. El humanismo fue la base filosófica, la base ideológica del Renacimiento. ¿Ya? Gracias al humanismo es de que se toma al ser humano como centro de toda la actividad intelectual. Por eso decimos de que tiene un enfoque antropocéntrico. Antropocéntrico. ¿Ya? Antropocéntrico. Muy bien. Vamos a ver rápidamente. Y finalmente lo que les dije, ¿no? Ya están caducas las ideas religiosas y las ideas irracionales. Lo que interesa en este contexto del Renacimiento es la racionalidad. Lo que interesa es la racionalidad, el pensamiento crítico, la investigación, jóvenes, ¿ya? Vamos a ponerlo acá. Pensamiento crítico o racionalidad, ¿ya? Racionalidad
Y también les dije, ¿qué más les dije? Racionalidad y qué más. Los que están atentos. A ver, ¿qué me dice? La investiga. La investigación, muy bien, ¿ya? Profe, por qué la investigación y el pensamiento crítico? ¿Por qué la racionalidad? Por ejemplo, yo les pongo a ver, aquí en esta etapa, en esta época del Renacimiento, jóvenes, van a venir grandes descubrimientos, ¿ya? O sea que aquí los hombres del Renacimiento eran de todo, ¿ah? Sabían de todo. Yo les pregunto, ¿qué gran inventor surgió en el Renacimiento? A ver, ¿quién me dice? Que incluso pintó la Mona Lisa y hizo también los primeros intentos del hombre pájaro. Leonardo da Vinci. Exacto, Leonardo da Vinci, ¿no? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, muchachos, ya que era un tipo excepcional. Él era de todo, ¿ah? Él era de todo. El tipo era pintor, era escultor, era literato, era, no sé, ingeniero, era agrónomo, era homosexual, pucha, era de todo el tipo, ya, pero no dejemos la cosa ya, pero era de todo el tipo. Es firme, Entonces, profe. este tipo le entraba a toda, Habla de bien. verdad, chicos. Por algo, si ustedes leen su biografía, van a encontrar eso, ¿ya? No se emocionen, muchachos, ¿ya? pero ahí está, ¿ya? Entonces, vamos a ver algo que la separatita, tengo la separata a la mano, vamos a compartir con ustedes la separata para resolver un poquito algunas preguntas de la separata, si la tienen a la mano, ¿ya? Vamos a compartir con ustedes la pantallita. Ajá. Pregunta número 7, ¿lo tienen a la mano? ¿Todos lo pueden ver? Sí, ¿no? Vamos a acercarlo un poquito más, ¿ya? Para que los que quizás están con el celular puedan también participar. Los que están con el celular me puedan aquí indicar. Chispas, ¿qué pasó? Ya, muchachos, dice, pregunta número 7, es de la separata de la Academia Estudia Online, ¿ya? La Academia Estudia Online tiene una separata muy bonita sobre lo que es el Renacimiento. Pregunta 7, dice, ¿el Renacimiento se caracterizó por...? Ajá, ¿cuáles fueron las características de acuerdo al contexto que hemos visto? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Antes La de llegar C. Vamos a ver, la C. ¿Sí? A ver. Te pregunto, vamos a ver la pinturita por acá. La pinturita por aquí. Color verde. Vamos a ponerla acá verdecito ya. A ver, chicos. Les pregunto. En la época del Renacimiento, ¿había el pensamiento mágico religioso? ¿Les gustaba la religión a los renacentistas? No. No, hay un rechazo, ¿no? Un rechazo. ¿Esto a qué época pertenece, el pensamiento mágico religioso? A ver, ¿a qué época de la literatura y de la historia pertenece? Media. La misma. Exacto, la época medieval. La época medieval, ¿verdad? Uy, está feo eso, vamos a borrarlo. Vamos a poner solamente época medieval, ¿ya? Entonces, época medieval. Listo. ¿No? Pregunta, ¿dominaba el intimismo sobre la razón? Cuando hablo de intimismo me refiero a algo así como algo así como mi pensamiento más íntimo y remoto. Intimismo, ¿no? No. Ya, eso no puede ser no. ¿Ya? Te pregunto, ¿había presencia de un pensamiento crítico racional? ¿Pensamiento crítico racional? ¿Había esto? Sí, esta es la respuesta. ¿Ya? Esa es la respuesta Sí. para, ¿ya? Una característica. Te pregunto, lo que dice la de influencia en los romances medievales. Influencia en los romances medievales. Esto no. No, porque ellos están rechazando todo lo que es la época medieval. Están rechazando todo, ¿ya? Así que no puede ser. Listo, esto acá no tampoco puede ser, ¿sí? Entonces, volvamos nuevamente a nuestra diapositiva. Ya estamos vamos a hacer teoría y práctica a la vez. Teoría y práctica, ¿ya, chicos? Para avanzar más rápido y a paso más seguro. Acá tenemos una definición rápida de lo que es el Renacimiento, ¿ya? Mira,
Muchos dicen de que el Renacimiento es una corriente literaria, pero más que una corriente, jóvenes, es un movimiento. ¿Ya? Es un movimiento artístico y cultural. ¿Ya? Artístico y cultural. Fundamentalmente ha sido eso. ¿Ya? Así como el barroco, el renacimiento, ¿ya? Son movimientos de orden cultural porque abarcaron casi todo Europa. Casi todo, ¿no? Toda Europa durante estos siglos XV y XVI de nuestra era, ¿no? De nuestra era. ¿Ya? Es un movimiento, es muy importante, ¿ya? No lo confundas con corriente, vamos a ver eso después, ¿ya? No lo confundas con corriente. ¿Ya? Y obviamente acá hemos dado una definición más amplia, de lo que es el Renacimiento, porque recoge los modelos clásicos, ¿ya? De Grecia y Roma. Recoge los modelos de hacer literatura, de hacer escultura, de hacer música, de hacer todo eso. ¿Ya? Lo que estaba muerto, vuelve a nacer. ¿Ya? Muy bien. Acá yo les recomiendo algo, jóvenes. Bueno, en la siguiente diapositiva les voy a recomendar, ¿ya? Les voy a recomendar algo acá, más adelante. ¿Ya? Vamos a ver rápidamente lo que fue el humanismo y se van a dar cuenta que lo mismo que está pasando con el humanismo se va a repetir también para el Renacimiento, ¿ya? Porque ambas, el humanismo, que es una filosofía, es el centro, es el motor de lo que fue el movimiento cultural y artístico del Renacimiento, fue el motorcito, ¿ya? Como dijimos, el humanismo, mira, también el humanismo tiene un pensamiento crítico, porque es filosofía, y la filosofía siempre es crítica, ¿ya? Siempre, toda filosofía es crítica, cuestionadora, es bien preguntona, nunca se queda callada. Esa es la naturaleza de la filosofía, siempre es cuestionadora, ¿sí? Siempre cuestiona, siempre reflexiona sobre lo que pasa en el mundo, ¿ya? Sobre lo que pasa en la literatura, lo que pasa en la ingeniería, lo que pasa en el arte, en todo. Se mete en toda la filosofía. Y como les dije, hay un enfoque antropocéntrico, o lo que es el antropocentrismo, ¿sí? Y lo que busca es la revaloración ya de la cultura clásica, ¿sí? ¿Y cuál es una de las finalidades? Es una actitud pedagógica. Busca siempre, obviamente, educar a través de la cultura clásica, ¿sí? Profe, ¿dónde surgió este renacimiento y que se expandió para todo el mundo? O menos en la parte de Europa, ¿no? En la parte de Europa. Nace justamente en Florencia, ¿ya? Que es una ciudad muy importante en el Renacimiento. Ustedes cada vez que incluso vean películas, van a ver siempre a Florencia como núcleo del Renacimiento y de la Edad Moderna. Es el núcleo, señores, ¿ya? Disculpen que acá me salga un poquito del tema y les diga. Yo sé que los chicos de repente conocen esto que les voy a decir, o también algunas chicas seguramente, ¿no? Eh, eh, un estudiante, yo le pregunto, chicos, ¿y qué saben del Renacimiento? Una vez les pregunté, ¿no? Profe, el Renacimiento. Y por ahí un chico me dijo, profe, yo lo he visto en Assassin's Creed. Assassin's Creed. ¿Qué es eso, muchacho? Le explico, le pregunto, ¿no? Profe, es un videojuego. Un videojuego. A mí me entró la curiosidad. Y así, y explícame de qué trata. Bueno, profe, ocurre justamente en la época del Renacimiento. Ahí sale el contexto histórico, es el Renacimiento, ¿no? Donde hay conflicto entre familias y ciudades. Claro que sí, pues, ¿no? Justamente ese conflicto entre familias ocurre en esa época del Renacimiento, hablamos de 1453. Hay una familia muy importante, ¿ya? En Florencia, que es la familia Medici, ¿ya? La familia Medici. Hay dos personas que quieren entrar, administrador, creo que ya los atendió, creo, sí, ¿no? Ya. Hay una familia Medici. Los Medici son el soporte económico, ¿ya? El bastión económico que va a sostener el Renacimiento durante muchos y muchos años. Pero no van a ser los únicos, ¿ah? También hay otras familias que le disputan el poder a los Medici y va a haber una masacre, una matanza entre los Medici con otras familias por el poder de diferentes ciudades de Italia, pero principalmente por Florencia, ¿ya? Por Florencia. Los Medici llegaron a tener su propio banco, un banco. Claro, si tienes un banco, pucha, vas a financiar pues a todos los artistas del Renacimiento, ¿no? Y si tienes también, obviamente, poder político, ¿no? Si tienes poder, ya, pues, cha, economía más política, papi, casi, pucha, una dinamita, ¿sí o no? ¿Ya? Por eso ellos permiten de que surja una academia platónica, ¿ya? Se leen a Platón, se lee a Aristóteles, se leen a muchos clásicos griegos.
¿Qué factores influenciaron para que se desarrolle tanto el humanismo como el Renacimiento? Esto de acá es muy importante, desarrollo económico de la burguesía italiana. ¿Ya? Las, recuerden que los italianos tienen una fama de navegantes, tienen fama de navegantes, y ellos permiten abrir las rutas comerciales, y por lo tanto, al abrir el comercio, surge pues una pequeña burguesía. En las pequeñas ciudades italianas surge la burguesía, la economía se dinamiza, la moneda vuelve a tener circulación, ¿sí? Y obviamente, al tener tu prosperidad económica en diferentes familias de Italia, obviamente que cada familia, mira lo que hace cada familia. En esa época, jóvenes, no había pues Canal 5, no sé, Magali TV, pues no sé, no había, como se dice, no había programa de televisión, ¿ya? Pero lo que hacían los millonarios, los ricos, principalmente los Medicis, ¿no? ¿Ya? Financian artistas, financiaron económicamente a Miguel Ángel, a Donatello, a Botticelli, al mismo hombre de que hemos hablado, de Leonardo da Vinci, lo financiaron, muchachos. ¿Ya? O sea, esos hombres solamente se dedicaban a hacer arte, estudiar, investigar, nada más que eso. Su chamba era eso. Ya, yo te pago para que tú me hagas una escultura, para que tú me hagas una pintura, para que tú me hagas una poesía, una obra de teatro, etcétera. Pum, pum, les financiaban bien rico. ¿Eh? Había billetes, muchachos, en esa época, ¿no? ¿Ya? Por lo tanto, pero bajo una condición, ¿no? Tú tienes que hacer arte no solamente por arte, sino tienes que tener una orientación tu arte. Es decir, si yo soy un pintor y hago, por ejemplo, el nacimiento de Cristo, ¿no? Con los pastores y los reyes magos, ¿ya? En los rostros de los reyes magos, tú vas a poner mi rostro, mi cacharrín, ¿ya? ¿No? ¿No? Mi caramelo vas a poner ahí, bien bonito, ¿no? Sonriendo, ¿no? Entonces la gente cuando pase por mi casa, por mi castillo, o por mi mansión, mira, ahí está Carlos de Medici, ¿no? Él ha financiado esto. Pero, o sea, se genera la prensa, ¿no? La propaganda en esa época, con el arte y la cultura. Entonces, miren la importancia, ¿no? Del arte en esa época ya, ¿no? Y a esas personas que te financiaban, si tú eres un artista, un ingeniero, un escultor, un arquitecto, ¿ya? Tú vas a ser protegido por una persona llamada mecenas, por un mecenas, una persona que te va a financiar, va a ser tu protector, ¿sí? Y bueno, recuerden que cayó el Imperio Bizantino, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Muchos intelectuales bizantinos migraron a Europa, a Italia principalmente, migraron a Italia. Y eso permitió que justamente todo el conocimiento pase a manos de los también florentinos y de los italianos. ¿Sí? Y también lo que permitió el auge del Renacimiento fue que el mundo medieval estaba en crisis. Ya no podía sostenerse, estaba resquebrajado, estaba corrompido, estaba putrefacto, ya no se podía sostener. ¿Sí? Por esa razón, si nos damos cuenta de este esquema que les estoy mostrando, es exactamente el mismo del Renacimiento. ¿Ya? Yo les voy a dejar la diapositiva, no se preocupen. Buena pregunta. ¿Qué era un mecenas? Un mecenas era un protector, era un millonario de esa época, una persona rica, acaudalada, principalmente personas que se dedicaban al comercio, ¿ya? Al comercio, a la navegación, y tenían una buena posición económica, eran muy ricos. ¿No? Entonces, por lo tanto, podían financiar, pagar a un artista. ¿Ya? En resumen, era el protector del artista, era el que financiaba al artista del Renacimiento. Si Nicole era, por ejemplo, una escultora, ¿ya? Era una escultora, le gustaba tallar hombres desnudos, ¿no? Los agarraba a todos los chicos de su barrio, a todos los guachiturros, ya chicos, pónganse acá desnudos, ¡fua! ¿No? Y cogía un piedrón y esculpía Nicole ahí a Brian, a Kevin, ¿no? A todos los fighters de su barrio, ¿no? Venía un mecenas y le decía, ya, Nicole, tienes talento para esculpir, los has esculpido como si fuese la época clásica, ¿no? La época romana. El arte vuelve a renacer en ti, así que por lo tanto, Nicole, yo te pago por esas esculturas para que lo pongas en mi palacio, ¿no? De Brian y de Kevin así desnudos, ¿no? Porque recuerden que los griegos y los romanos, la máxima expresión de la belleza era el desnudo. Los griegos y los romanos, por lo tanto, también van a esculpir a hombres y mujeres, ¿no? Desnudas, y las van a pintar desnudas en el Renacimiento, ¿ya? Eso es muy importante, ¿no? Entenderlo, porque si ustedes han visto el David de Miguel Ángel, ¿no? Un hombre que está pues desnudo en esta posición así como tu profe, ¿no? ¿Ya? Está así. ¿Qué pasa, no? Lo han esculpido así, ¿no?
bien bonito, bien chévere, ¿no? Tú te quedas sorprendido. El Moisés también de Miguel Ángel es una obra maravillosa. Aquí, ¿qué cosa yo les recomiendo? ¿Ya? Hay una película muy... Son 4 capítulos de diferentes películas. Em, María y Gaia Se también van llama por ahí. Los Médicis, Padrinos del... ¿Ya? Se llama Los Médicis, Padrinos del Renacimiento. Yo les recomiendo que lo busquen. Se llama Los Medici. Los Medici, Padrinos del Renacimiento, porque en el fondo fueron sus padrinos, pues. Los padrinos del Renacimiento fueron los que financiaron el Renacimiento. Gracias, Renacimiento. Gracias a esta familia. Es verdad que fueron una familia, ya que fueron, o sea, tampoco fueron santos, ¿ah? No fueron santos, fueron unos desgraciados también fueron, ¿no? ¿Ya? Fueron unos desgraciados, pero también hay que reconocer que tenían mucho amor por el arte, ¿ya? Y financiaron, pues, a muchos artistas de su época. No solamente ellos, también los Cavalcanti, entre otras familias más que surgen en esa época. Hay disputas, peleas entre las familias, ¿ya? Por eso, una de las obras muy originales de esta época, que lo escribe un italiano llamado Matteo Bendello, ¿ya? En esa época escribe lo que es la tragedia sobre los amoríos de Romeo y Julieta. ¿Le suena este título? ¿No? El triste amorío de Romeo y Julieta. Lo escribe un italiano, no lo escribe William Shakespeare. Vamos a ver que más adelante Shakespeare va a coger como modelo a esta obra de trágica, ¿no? De Romeo y Julieta, lo va a modificar con el lenguaje, ¿no? Lo va a trabajar artísticamente y lo va a publicar y lo va a hacer obra de teatro, ¿ya? Entonces, vamos a ver que muchas de las obras de William Shakespeare que se basan en Italia, en Finlandia, en los países nórdicos, ¿no? Eh, son obras literarias que habían sido escritas, pero lo que hace William Shakespeare es corregirlas, modificarlas, embellecerlas, ¿ya? Porque mira, William Shakespeare, yo no creo que William Shakespeare pues haya escrito todo lo que escribió porque, porque de Inglaterra no salió, pues no se fue a recorrer todo el mundo, ¿no? Para que tenga toda la experiencia necesaria para poder escribir lo que escribió. Pero era un tipo muy talentoso, William Shakespeare era un tipo muy talentoso que obra que caía en sus manos, obra que la transformaba y hacía una maravilla, una obra de arte, y que hasta el día de hoy nos ha dejado, ¿no? ¿Ya? El famoso Cisnes de Avon, así como se le conocía a William Shakespeare, ¿ya? Y William Shakespeare pertenece al Renacimiento inglés, ¿ya? Vamos a verlo después seguramente, él pertenece al Renacimiento inglés, ¿ya? Acá les dije unas características del Renacimiento, que ya lo vimos anteriormente, ¿ya? Pero vamos a entrar rápidamente a unas preguntitas más de la separata, antes de que se nos pase la separatita. Vamos a ver algunas preguntas que se van relacionadas con lo que hemos visto, ¿ya? Vamos a ver. A ver, vamos a ver por acá. Ya. Erasmo de Rotterdam, Dante, ya. Chicos, hemos visto rápidamente la época medieval, ¿verdad? Y hemos visto a algunos escritores representativos de la época medieval. Chispa, no borra esto. Ya. Hemos visto algunos... Ay, rayos, eso no quiere funcionar. Ya. ¿Cuál de estos escritores no es un representante del Renacimiento? No es. Hemos mencionado, hablamos de uno. Hemos hablado de uno. ¿Cuál de estos no es un representante del Renacimiento? Hemos hablado de Shakespeare, ¿verdad? Tomás, Se queda. ¿Quién qué? Perdón, disculpe. Tomás Moro. Ya, puede ser. De Shakespeare hemos hablado de que sí se queda dentro del Renacimiento. ¿Ya? ¿Qué, profe? ¿Quién es Tomás Moro? Tomás Moro es un inglés. Es un inglés. Ya, es un inglés. La B, claro, Dante Alighieri, pues muy bien, Noemí, Nicole, Brian, ¿no?
Brian, ahí también los chicos. Christian, sí. Dante Alighieri pertenece a la época medieval, a la literatura medieval. A esa época pertenece. Ya, con su famosa obra llamada La Comedia, ¿no? Comedia. Ya, Comedia. Fue, recuerden, su amigo, el famoso escritor italiano llamado Giovanni Boccaccio. Boccaccio. Ya a la muerte de Dante, a la muerte de Dante, lo que hace Giovanni Boccaccio es lo siguiente, ¿no? Giovanni eh, se para en la plaza pública y lee la obra de Dante, ¿no? Lee la obra de Dante. Y toda la gente se quedaba cautivado y maravillado al escuchar a Giovanni Boccaccio rendirle un homenaje a su amigo, ¿no? Leyendo la obra, ¿no? Y la gente escuchaba muy atenta. Entonces, al final, cuando cierra el libro, Boccaccio dice, no, esta comedia es una divina comedia, ¿no? Es divina, es genial, es estupenda. Y a partir de ahí es de que justamente queda bautizada pues como la Divina Comedia, ¿no? Es gracias a Giovanni Boccaccio, pero, pero originalmente se llama simplemente Comedia. Así lo tituló Dante Alighieri, Comedia, ¿no? Nada más. Profe, cada risa es un chiste. No, pues no seas malo, ¿no? La comedia en esa época era una forma de narración, ¿ya? Para expresar algo que estaba pasando en el mundo antiguo, en el mundo medieval, ¿sí? ¿Ya? Por otra parte, tenemos a otros representantes, ¿no? Como Tomás Moro, que es un inglés. Tomás Moro escribe una obra filosófica literaria que se llama Utopía. Utopía, ¿ya? Y aquí es importante hablar de Tomás Moro, porque Tomás Moro es un representante del humanismo y también un representante del Renacimiento. Tomás Moro, si bien tenía una carga religiosa dentro de sí, ¿ya? A pesar de eso, de tener una carga religiosa, él nunca se puede decir, a ver, nunca dejó de pensar con cabeza propia, ¿ya? Él escribe una obra que se llama Utopía. ¿Por qué? ¿Por qué escribe esta obra? Y es muy importante, jóvenes, ¿ah? Recuerden de que hemos dicho, jóvenes, que... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Hemos dicho, jóvenes, algo muy importante, ¿no? Se descubre América en 1492, ¿ya? Y muchos navegantes italianos que van con los españoles, ¿no? Italianos, ingleses, que van justamente a esas tierras nuevas, a América, ¿no? Cuando llegan a América, es verdad que hacen una masacre terrible, ¿ya? Una masacre terrible. Pero también se quedan maravillados, ¿saben por qué? Porque encuentran una sociedad de seres humanos organizada, ¿ya? No encuentran hambrientos en las calles cuando llegan a México, ¿no? A México, a la ciudad azteca, ¿no? Y también llegan noticias de que han llegado más al sur, hacia el sur de América, hay un imperio de gente muy altamente organizada, donde no hay pobreza, no hay hambre, no hay muchas enfermedades. Hay enfermedades, pero no muchas. Y hay mucha riqueza de alimentos. Y recuerden que en esa época Europa se moría de hambre, muchachos. Se moría de hambre, ¿no? Todo eso tú lo sabes por historia. ¿Y qué alimento de América Latina le salvó de hambre a Europa? ¿Se acuerdan? A ver, ¿qué me dice? A ver, ¿se acuerdan? ¿Qué alimento, qué tubérculo le salvó de hambre a Europa? Papa. La papa, pues muchachos. La papa le salvó de hambre a Europa, porque Europa se moría de hambre, ¿eh? Según cuentan las crónicas de esa época, gracias Nicole, ¿no? La gente llegó a practicar en algunas ciudades lo que es el canibalismo. No lo digo en todas, no digo en todas, pero en algunas ciudades llegó a practicar el canibalismo, ¿ya? Entonces, muchos navegantes cuando vuelven a Europa, ¿no? A Italia, a Francia, España, Inglaterra, empiezan a escribir sus memorias, ¿no? Sus crónicas de cómo les ha ido en las nuevas tierras. Sí, o sea, la papa, sí, la papa, Mariela. Hubo muchos alimentos, Mariela, pero uno fundamental fue la papa. Salvó de morir del hambre a Europa, ¿ya?
Entonces, ¿qué pasó? Tomás Moro, que era un tipo que le gustaba investigar cosas nuevas, hay un espíritu de investigación muy fuerte en el hombre del Renacimiento, lee todas esas historias y crea una obra que se llama Utopía, ¿ya? Crea una obra que se llama, como dijimos aquí, Utopía, ¿ya? Utopía, ¿no? Es decir, ¿no? Un lugar ideal, ¿no? Un lugar ideal donde los hombres no deberían pasar hambre, no deberían pasar pobreza. La sociedad debe estar funcionando muy bien, muy bien organizada, ¿no? Y justamente esto tiene como base los relatos de los navegantes que conocieron la América, porque decían, allá en el Nuevo Mundo, hacia el sur de América, existe una ciudad que se llama la Ciudad del Sol. Del Sol. Te pregunto, ¿a quiénes adoraban los incas? Cusco. ¿A quiénes adoraban los incas? A ver, dime, ¿quién era su dios máximo tutelar? Inti. ¿Quién? El Inti. Inti. El No, el Sol, ¿sí o Inti. no? Inti, Sol. Y Por eso su, y justamente, su diosa la luna. ¿no? Claro, ¿no? ¿No? Tomás Moro y su amigo, otro señor llamado un tal Campanella, Tomaso de Campanella, otro hombre del Renacimiento, va a escribir una obra que se llama La Ciudad del Sol. ¿Ya? ¿Ya? Tomaso de Campanella escribe La Ciudad del Sol y Tomás Moro va a escribir Utopía. Utopía. ¿Ya? Así que es otro hombre del Renacimiento, Tomás de Campanella, y al igual que Tomás Moro, que escribe Utopía. Estas historias están basadas justamente en lo que pasaba en América. ¿Ya? Lo que pasaba en América. Muy bien. Luego tenemos a otro. La utopía desarrolla más que nada, Nicole, eh, una forma de organización social, ¿no? Forma de organización social, ¿no? De cómo el hombre debería organizar la sociedad, porque es un navegante, la historia cuenta de un navegante que se va hacia tierras nuevas y encuentra una sociedad muy bien organizada. No hay hambre, no hay pobreza, no hay miseria, la gente trabaja, viven alegres, felices, no hay muchas guerras, o no hay guerras, ¿no? Entonces, crea un mundo ideal, ¿no? Utopía, es decir, un lugar que no existe, entre comillas, ¿no? Pero se basaba en América, en el Nuevo Mundo que se había descubierto. De igual manera, la Ciudad del Sol, ¿ya? Son obras de planteamiento y propuesta política, social, filosófica y económica, ¿no? De cómo debería ser Europa, ¿no? Miren lo que está pasando allá en el Nuevo Mundo. Así debería funcionar nuestro mundo europeo, nuestro mundo moderno, nuestro mundo del Renacimiento. Son propuestas, ¿ya? Y lo narran a través de literatura. Por eso es que el Renacimiento tiene un espíritu bastante crítico, racional, de propuesta, ¿ya? Ah, Erasmo de Rotterdam. Muy bien, gracias, sí. Vamos a ver qué cosa pasa con Erasmo de Rotterdam, ¿ya? Porque Erasmo de Rotterdam, permítame acá, Erasmo de Rotterdam, a diferencia de los demás, él fue más que nada un poeta. Un poeta que manifestaba, ¿no? Vamos a ver acá tenemos, ¿no? Erasmo de Rotterdam es un poeta que escribe elogio de la locura, ¿no? Elogio de la locura. ¿Y qué cosa profesa el elogio de la locura? Vamos a ver ¿por qué es importante esta poesía? Porque recuerden de que estamos saliendo de la época medieval, ¿ya? Estamos saliendo de la época medieval y todavía la iglesia tiene cierto poder. Así que por lo tanto los hombres del Renacimiento hacen críticas todavía a esos rezagos que quedan de la época medieval, quedan rezagos. Y por lo tanto tienen que ser muy cuidadosos cuando hablan, cuando se expresan. Tienen que ser muy, muy, muy cuidadosos. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Ah, exacto, acá está, ¿no? Erasmo de Rotterdam, por ejemplo, jóvenes, escribe Elogio a la locura para un poco burlarse de las cosas que están pasando, eh, si queremos decirlo así, contra la insensatez, contra la irracionalidad, ¿no? Hay personas hay personas, por ejemplo, que todavía creen en la cuestión mística, ¿no? En esa época, y él trata de burlarse
pero también él cuenta la locura que se demuestra como un poder, ¿no? ¿Ya? Y que la locura aparece como la raíz de los actos de la vida. Es decir, el amor, la guerra, el arte, la amistad, ¿no? Y se burla, ¿saben de quién? Se burla de los reyes, de la nobleza, de los príncipes, de los condes, se burla de ellos. Es una crítica muy, muy fina, muy bonita, ¿ya? Muy bonita, contra toda la iglesia y su santidad, y se burla también contra la nobleza, ¿no? Contra la hipocresía de la época medieval, ¿ya? Se burlaba contra ellos. Erasmo de Rotterdam en su poema llamado Elogio de la locura, ¿no? ¿Ya? Y saben qué es lo que dice. ¿Elogio? ¿Aló, aló? Elogio. Elogio de la locura. Y saben lo que hace este bandido, ¿no? Saben lo que dice al final, ¿no? Dice, ¿no? Cierra diciendo su poesía, dice, ¿no? Este bandido sabe lo que dice para que no lo agarren y lo metan en la hoguera, saben lo que dice, ¿no? Y él dice, ¿no? Y esto decía la locura en sus, ¿no? en sus vaivenes, ¿no? Esto decía la locura. O sea, no lo digo yo, ¿ah? Lo dice la locura, por si acaso, ¿no? De tal forma de que se salvó de la hoguera, pero también fue perseguido justamente por escribir este libro, ¿ya? Hábiles. ¿No? Claro, muy hábil el muchacho, ¿no? O sea, mientras que algunos no lo decían, pero acá este hermanito, este compadre, tuvo ¿no? la gallardía de hacerlo de manera muy fina, usando la literatura. Usó la literatura para plantear una crítica filosófica al mundo medieval, ¿ya? Entonces hay una lucha entre lo viejo y lo nuevo en la literatura, y Erasmo de Rotterdam lo encarna muy bien, ¿ya? Vamos a ver acá. Ahora me dijeron, profe, ¿y quién es este señor que está aquí abajito que se llama, ¿cómo está? Que se llama Ludovico Ariosto, ¿no? Ludovico Ariosto. Es otro representante también, ¿no? del Renacimiento, que tuvo una importancia en el mundo italiano, ¿no? Porque él fue uno de los iniciadores de la poesía en el Renacimiento italiano. Fue uno de los precursores de la poesía italiana del Renacimiento, Ludovico Ariosto, ¿ya? Él escribe un poema que se llama Orlando Furioso. Vamos a ponerlo por acá. Él escribe una poesía que se llama Orlando Furioso. Orlando Furioso. Oso, oso. ¿Y qué cosa plantea en esta poesía? Es más que nada un poema épico, ¿ya? Es una poesía épica donde cuenta el amor que siente Orlando por una mujer llamada Angélica, ¿ya? Y perdón, Ludovico en este poema épico de que Angélica era la provocación de los moros y cristianos, ¿ya? Era es que era una mujer muy hermosa, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Orlando, que estaba tan enamorado de esta mujer, como siempre ocurre en las historias de amor, a veces no siempre terminan bien, ¿ya? La chica termina casándose con otro hombre llamado Medoro. Ahí tienes un bonito nombre para que pongas a tu hijo, Medoro, ¿ya? Se casa con un hombre llamado Medoro, y Orlando, al descubrir que ella se casa con este hombre llamado Medoro, ¿ya? Culmina en una locura, ¿no? O sea, termina loco por esta causa, ¿no? ¿Y qué cosa cuenta? Este poema épico cuenta una lucha entre sarracenos y cristianos, ¿ya? Que se está llevando a cabo cerca a la ciudad de París, ¿sí? Entonces vemos de que ahí vamos a ver la figura de Carlomagno, que es uno de los personajes históricos de esa época. Carlomagno que derrota a un sarraceno llamado Rodomante, pues, ¿no? Igual es un obstáculo también entre... eh, es como digo, una época donde se ven muchas cosas, ¿no? Y parece curioso porque aquí en esta obra de Ludovico Ariosto, de Orlando Furioso, Orlando tiene un semidios.
Tiene algo de semidios como si fuese un Hércules, ¿no? Algo de un semidios como Hércules y algo de un caballero andante, ¿no? Es como una fusión, una mezcla. Este señor Orlando, ¿sí? Entonces, pero sin embargo vemos de que Orlando, a pesar de tener esa fuerza descomunal de un semidios y esa postura de un caballero, ¿no? Un caballero andante, no es suficiente como para sucumbir ante los amores y a la locura, ¿no? Por Angélica, ¿no? Por Angélica. Eso es lo que trata un poco la obra de Orlando Furioso, ¿sí? De Ludovico Ariosto. ¿Ya? Se dan cuenta, termina en tragedia, ¿no? Y muchas obras de la época del Renacimiento acaban en tragedias, muchachos, no sé por qué. No sé por qué los hombres se vuelven tan tóxicos, ¿ya? Chicas, apunten eso, no sé por qué los chicos se vuelven tan tóxicos, tan obsesionados, ¿no? Que seguro, ¿no? Que terminan locos, ¿ya? Entonces es un poquito, ¿no? ¿Ya? Entonces, es un poquito los representantes del Renacimiento. Y esta pregunta nos sirve justamente para profundizar en cada uno de ellos. Son los más importantes. Si pueden, le toman una captura de pantalla, por favor. Tomen una captura de pantalla para que lo tengan ahí en sus archivos. Esta preguntita ya desarrollada. ¿Ya? Le voy a dar unos 3 segundos. Tómenle fotito y listo. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver por otra preguntita, ¿ya, chicos? A ver, vamos a otra preguntita. Creo que acá sigue. Ah, ya. Esta pregunta de acá, la número 11. Chicos, esto ya de cajón. Tienen que saberlo, les dije, ¿no? Pregunta a veces que viene en examen de admisión. ¿Cuál fue la base ideológica, filosófica del Renacimiento? ¿Marxismo? ¿Socialismo? El humanismo, Humanismo. profesor. Ah, ya. El humanismo, profesor. Humanismo. Muy bien. La Fue el de. humanismo. Les Sí. pregunto, profundicemos en esta pregunta. Chicos, ¿el teocentrismo en qué época de la historia emergió y tuvo fuerza? Medievo. Muy bien, en la época medieval. Medioevo, ¿no? Medioevo, la época medieval, ¿ya? Te pregunto, ¿este teocentrismo medieval tuvo dos filósofos? No te lo he dicho, pero ahora te los voy a decir, ¿ya? Pero si tú lo sabes, dime, ¿quiénes fueron esos dos filósofos medievales Berkeley. que estaban llenos de la Iglesia Católica, que eran parte de la Iglesia Católica? Hay dos. Berkeley. Berkeley es del siglo XIX, ¿ya? Dante Estamos en el Alighieri. siglo XV, siglo XIV, siglo XII, siglos IX. Dante Alighieri. Acá va a ser la figura de Tomás de Aquino, Cierto, cierto, cierto. ¿ya? Tomás de Aquino. El principal, ¿ya? Aquino. Y otro va a ser Agustín, de Hipona, ¿ya? Pero yo pongo acá a Tomás de Aquino como fue uno de los pensadores que intentó juntar el pensamiento de Aristóteles con la religión católica, intentó hacer una fusión, ¿ya? Y todo eso gobernó durante la época medieval. Incluso algunos rezagos siguen vivos hoy, ¿ah? Algunos rezagos ustedes van a ver que siguen vivos en la época de la Iglesia Católica, lo van a ver. Ahora, vamos a ver. El existencialismo es un pensamiento que surge ¿en qué siglo? ¿O en qué época de la historia? ¿Época antigua, moderna, contemporánea? No sé. ¿Renacimiento? Contemporáneo. Sí, siglo XX, ¿ya? Siglo XX. ¿Quién fue su autor perdón, su propulsor? Un hombre llamado Jean-Paul Sartre. ¿Ya? Sartre. El marxismo, estoy bien en el audio, no sé si me escuchan. A ver. El marxismo surge en el siglo XIX. En el siglo XIX. Se desarrolla a lo largo del siglo XX, ¿ya? Tiene una fuerza en el siglo XX. Y bueno, y todavía continúa, ¿ya? Todavía continúa eso acá. ¿Ya? Listo. Creo que hasta ahí ha quedado claro esta pregunta, chicos, o alguna pregunta más sobre este punto.
Falta el idealismo, profe. Ah, idealismo, ya. El idealismo es opuesto, es diferente a lo que nosotros llamamos una concepción materialista, si queremos decirlo así. ¿Ya? Algunos filósofos idealistas ya lo dijeron, Berkeley por ahí, ¿no? Berkeley. Otro más está el maestro de Marx, Hegel. Hegel. Y hay varios más, no solamente hay uno, ¿eh? Hay muchos representantes del idealismo, ¿ya? ¿Ya? El idealismo cree de que primero es la idea y después es la materia, ¿ya? Muy diferente al materialismo, que es primero es la materia y después la idea, ¿ya? ¿Ya? Entonces ellos creen, si queremos decirlo en Dios, ¿no? Creen de que Dios fue primero y después la materia, algo así, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, no es la clase de filosofía, pero doy algunos alcances, así nomás, de manera muy amplia. No voy a profundizar porque no es el curso en sí, pero les doy esos alcances, ¿correcto? ¿Algo más, chicos, que estemos omitiendo en esta pregunta? El humanismo fue desarrollado por... Ya. Una pregunta hecha, creo. ¿El humanismo fue desarrollado? Sí. El humanismo fue desarrollado por muchos filósofos, como dijimos, está Tomás de Aquino, está Tomás Moro, ¿no? Con Utopía, ¿no? Surge en Florencia, ¿no? En Florencia con muchos pensadores en esa época. Vamos a ver acá la diapositiva. Acá, ¿no? ¿Ya? En Florencia, ¿no? Donde los Médicis financian a pensadores de esa época, ¿ya? Financian a pensadores. Sí, sí, Nicole, todos los pensadores de esa época. Está ahí Leonardo da Vinci, ¿no? Está Tomás Campanella, está el mismo Galileo Galilei, ¿no? Está muchos científicos y pensadores de esa época, ¿ya? Cuando llega ustedes en filosofía a esta etapa, van a ver ahí todos los representantes con más fuerza, ¿ya? A nosotros nos corresponde ver a los representantes, si queremos decirlo así, del Renacimiento, y tocamos algunas veces lo que es el humanismo, ¿ya? Lo que es el humanismo. Vamos a ver acá. Profe, ¿los renacentistas solo eran los burgueses? Vamos a ver acá. Los burgueses financiaron a los artistas del Renacimiento, ¿ya? El Renacimiento fue una época, una etapa, ¿ya? Fue un movimiento cultural, ¿ya? Un movimiento cultural y artístico, ¿ya? Que fue financiado, que fue sostenido económicamente por los ricos, por los burgueses, en este caso los Medici en Florencia, en Italia, ¿ya? Fue financiado, ¿ya? Pero los artistas del Renacimiento ya es otra cosa, ¿ya? Entonces no confundamos renacentistas. Si hablamos de renacentistas propiamente dichos, están todo lo que son los artistas, ¿ya? Propiamente son los artistas como Leonardo, Sandro Botticelli, William Shakespeare, el mismo Cervantes, el mismo Ludovico Ariosto, lo que hemos visto hace un poquito, ¿no? Ludovico Ariosto, Tomás de Campanella, ¿no? Están dentro de ese rango, ¿ya? Como artistas del Renacimiento, ¿ya? Muy bien. Sigamos. Vamos a ver acá. Hemos visto las características. Vamos a algunas características más, chicos, ¿ya? La Iglesia Católica pierde fuerza porque surge la Reforma Protestante. La Reforma Protestante, como está ahí el famoso Lutero. Seguro has escuchado hablar de ello, ¿no? Lutero. Y las 100 tesis de Lutero que pegó en la Iglesia Católica, y se ganó una bronca terrible. Él fue quien tradujo la Biblia de latín al alemán. Alemán. Exacto, traduce la Biblia al alemán. Y ese alemán que utilizó Lutero, ¿ya? Es el precursor del alemán moderno actual, ¿ya? Si tú quieres saber alemán, o la gente que estudia alemán, a veces se revisa la Biblia de Lutero en el alemán del Renacimiento y tú ves de que es un alemán fresco, casi moderno, muy contemporáneo, ¿no? ¿Ya? Entonces es muy interesante por eso el aporte que hace Lutero acá,
Por eso dijimos de que una característica del Renacimiento es de que surgen las lenguas de una nación, ¿ya? Se consolidan, o están a punto de consolidarse, ¿ya? De consolidarse. ¿Ya? Muy bien, creo que casi todo acá lo hemos visto ya de manera muy amplia y general. Esta pregunta ya la hemos desarrollado. Esta pregunta también ya lo hemos desarrollado. La 14 también. Vamos a ver ahora el Renacimiento inglés, ¿sí? ¿Qué es lo que nos interesa hoy? Para poder desarrollar toda la práctica que se viene aquí. Profesor, entonces todos los anteriores fueron representantes del Renacimiento florentino, ¿sí? Los que mencioné acá. Ya, estos amigos fueron representantes en su propio país, si queremos decirlo así, ¿no? Por ejemplo, Tomás More fue de Inglaterra, Campanella fue de Italia, ¿no? Ludovico Ariosto, perdón, Erasmo de Rotterdam fue de Holanda, ¿no? Ludovico Ariosto fue, me parece, es de Francia, ¿no? Ludovico es de Francia, Shakespeare de Italia, no, perdón, Shakespeare de Inglaterra, ¿sí? Inglaterra. Entonces, hay un representante por cada país, si queremos decirlo así, ¿no? Muy bien. Vamos a ver ahora el Renacimiento inglés para pasar a la obra de análisis de hoy, que es Romeo y Julieta, ¿sí? O William Shakespeare. Vamos a ver acá. Allá. A ver. Vamos a ver. Importante acá, chicos. ¿Qué pasaba en Inglaterra en esa época, no? Mira, acá inicia con el reinado de Enrique VIII. ¿Alguien ha escuchado hablar de Enrique VIII, muchachos? ¿Qué locura dice Enrique VIII? Nada. Nada, ya bueno, en historia universal lo van a ver, ¿ya? No se preocupen, en historia van a ver con más detenimiento quién fue Enrique VIII. Aquí surge un mecenas muy importante en Inglaterra que se llama Philip Sidney, ¿ya? Él fue que financió el Renacimiento inglés. Él fue el representante, o perdón, el financista, el mecenas, ¿ya? Y ahí surge un hombre llamado Thomas White, un poeta, que introdujo los aportes de Petrarca, ¿ya?, a la poesía inglesa de esa época. ¿Cómo es conocido también? Exacto, Carlos Rubén. Enrique VIII fue quien fundó la iglesia anglicana, ¿no? Y eso lo van a ver seguramente con más profundidad en Historia Universal, lo van a ver ahí con más detenimiento. Y las travesuras que hizo Enrique VIII, porque no fue un santo, ¿eh? Funda una iglesia y encima hace unas travesuras muy, muy, muy grandes, ¿ya? Bueno, pero lo van a ver en Historia seguramente. ¿Ya? En esa época del Renacimiento inglés surge lo que es el famoso periodo isabelino, ¿ya? El periodo isabelino. Muy importante este nombre, jóvenes, ¿ya? Porque Isabel, una reina llamada Isabel, o también fue llamado el periodo isabelino, promueve la protección de las letras y de las artes inglesas del Renacimiento, ¿ya? Permitió de que prosperen las letras y el arte. Dice, a ver, la iglesia no tiene por qué perseguir a los poetas, ni a los escritores, ni a los artistas, ni a los escultores, a nadie. Por lo tanto, vamos a proteger a los artistas, a los letrados y a los que hacen arte de escultura, pintura, etc. ¿Ya? El periodo isabelino es muy importante, jóvenes. Y eso permitió que justamente surja el teatro, ¿ya? ¿No? Muy importante. ¿Ya? Y acá, ¿qué pasó? De que Inglaterra tomó conciencia de su identidad nacional y también tomó conciencia de su poder político, porque Inglaterra también está buscando expandir su territorio, buscando nuevas rutas, ¿ya? Y en esta época surgen pues los famosos corsarios, ¿no? Que saqueaban a los barcos cargados de oro que venían pues de América, ¿no?, de nuestra América hacia España, ¿no? Y surgen los corsarios que empiezan a saltar, ¿no? Y también es verdad que los ingleses empiezan a colonizar América. Y al colonizar América sacan oro, plata, y también permite una prosperidad económica en Inglaterra, y también, obviamente, con ese dinero financian pues todo un desarrollo cultural en Inglaterra de esa época, ¿sí? Y obviamente pues hay una armonía entre lo refinado y lo popular, entre lo tradicional, entre lo antiguo y lo nuevo, lo renovador, ¿correcto? Y acá tenemos la figura de William Shakespeare, ¿sí? Él fue el creador, el fundador del Teatro Nacional Inglés, el máximo representante. Quien funda el teatro inglés es William Shakespeare, ¿sí?
y actualmente se le considera uno de los titanes, uno de los grandes exponentes del teatro internacional. ¿Junto a quién? Acá a Sófocles y a Molière, el francés Molière, ¿ya? Sófocles, recuerden que es la época del clasicismo, época antigua. Molière es de la época moderna, viene más adelante, mucho más adelante que William Shakespeare todavía, ¿ya? Y es francés, ¿ya? Es un gran exponente del teatro, porque renovó completamente el teatro William Shakespeare. Y se le conoce a William Shakespeare porque crea arquetipos, personajes arquetipos. O sea, personajes que representan siempre algo. Ya son personajes clásicos, ¿no? Cada vez que tú escuchas hablar de Romeo y Julieta, ah, profe, el amor, la pasión desenfrenada, adolescente, ¿sí, no, profe? Ah, claro, pues muchachos, ¿no? Adolescente, que es... Y hablas de Hamlet, ah, profe, Hamlet representa la duda, ¿no? Otelo, ah, profe, es el hombre celoso, el tóxico, pues, ¿no? Ah, parece que ese que no deja, que le diga, a ver, enamorada, dame tu celular para revisarte con quién estás conversando, ¿no? El tóxico, El ¿no? sheriff. Otelo, ¿no? Otelo, ¿no? Los chicos dicen presente, dicen los chicos por ahí, ¿no? Ahí están los chicos presentes. Macbeth, ¿no? Profe Macbeth, mucha, acá en Perú tenemos muchísimos Macbeth, ¿no? Muchos ambiciosos, mucha gente que quiere llegar al poder como sea. Si es posible matar a su familia, a sus hermanos, con tal de tener poder, riqueza, ¿no? Macbeth justamente representa eso, muchachos. Porque la obra de Macbeth, hay una película muy buena de Macbeth que está en internet, tú lo puedes ver. Macbeth no tiene escrúpulos en matar incluso hasta a su familia para hacerse el poder político y económico, ¿no? Y escalar socialmente en la sociedad de su época. Y William Shakespeare habla del rey Macbeth, ¿no? Que es todas las maldades que hace Macbeth para hacerse... Al final, obviamente, Macbeth termina pues siendo decapitado por uno de sus vasallos, porque estaba cansado de las injusticias de Macbeth, ¿ya? Fue un rey muy... Macbeth es un No, rey que al inicio de la obra, ¿sí? el ¿Van a nombre de la intervenir? película. ¿La película? Se llama Macbeth, ¿cómo es el nombre? Macbeth, la película. ¿Ya? Macbeth era un rey que cuando está llegando de la guerra, ¿no? Hacia su reino, tres, tres brujas se le cruzan en el camino y le dicen, salve, oh Macbeth, ¿no? Rey de tal espacio, ¿no? Las tres lo saludan y Macbeth le dice, pero ¿por qué me saludan así si yo no soy rey de todavía de un gran imperio, ¿no? Y las brujas le vaticinan de que Macbeth va a ser, pues, un rey muy grande. Claro, pero no le dicen a costa de qué, no le dicen, ¿no? Y Macbeth, muy ambicioso, empieza a matar a todo el mundo con tal de llegar al poder, ¿no? Al poder más alto de la época medieval, ¿no? ¿Sí? Y Otelo, obviamente, pues tenemos pues los celos desenfrenados, ¿no? ¿Ya? Muy bien, vamos a ver rápidamente porque el tiempo nos va a ganar si no. Vamos a hablar de esta característica de Shakespeare. Bueno, es un gran perfilador psicológico de los personajes, ¿sí? Todos los personajes de Shakespeare están muy bien trabajados, psicológicamente hablando. Cada vez que uno lee a los personajes de Shakespeare se queda pues maravillado, enamorado de los personajes. Así sea el malo, el villano, así sea el chinchoso, así sea la enamorada o el enamorado, uno se queda cautivado, ¿ya? De sus personajes. Así te caigan mal, te quedas profundamente prendido de ellos, ¿sí? Vamos a ver acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya. Aquí. Shakespeare innova en el teatro, que crea variedades. Él destaca en la tragedia, la comedia y en el drama, ¿sí? Él se desplaza con facilidad entre lo que es la realidad y la fantasía. Y todos sus personajes son aristocráticos. Mayormente son aristocráticos. No, no tanto personajes del pueblo. Sus protagonistas son aristocráticos, gente de la sociedad rancia, ¿ya? De la sociedad rancia de la época medieval o de la sociedad renacentista, ¿sí? Son aristocráticos. Eh, Ahora, sus obras no son nuevas, ¿ah? No son nuevas. Es decir, William Shakespeare nunca creó sus obras. Lo que hizo fue leer obras ya que existían y las recreó, las reformuló, les dio belleza con el lenguaje. Como ¿Sí? ahora Netflix Son- hace, ¿Cómo? Perdón. como ahora Netflix hace, muchas películas lo Por hacen. ejemplo, claro, Netflix, por ejemplo, coge una obra literaria y ni siquiera lo hace tal a la obra, ¿no? Sino que lo deforma, ¿no? Y la gente ya no quiere ver Netflix, por ejemplo, ¿no? Ya, pero en esta época no, en esta época no. En esta época William Shakespeare es un gran creador. O sea, coge la obra antigua y lo recrea de manera genial. ¿Ya?
Por eso de que las obras que recoge William Shakespeare las convierte en obras de calidad. ¿Ya? Romeo y Julieta era una obra de amor en su época, que la gente no le tomaba importancia. La gente, esa obra, la gente lo despreciaba, ¿no? Romeo y Julieta. Pero cuando William Shakespeare cogió esa obra, ¡puf! Lo convirtió en una obra maravillosa que hasta hoy en día ha trascendido. ¿Ya? Esa era la magia de Shakespeare, poder ensalzar muchas obras. ¿Sí? Y obviamente William Shakespeare es una figura de transición entre el Renacimiento y el Barroco. ¿Ya? Es una figura de transición. Y bueno, como ya les dije, es padre del Teatro Nacional. A ver, aquí, rápidamente muchachos, rápidamente acá todos juntos. Esto les voy a dejar a los estudiantes de la Academia Estudio Online, ¿ya? Exclusivamente para los estudiantes de la Academia Estudio Online, chicos, les voy a dejar esta diapositiva para que lo puedan repasar en casa, ¿ya? De las obras de comedia que escribió William Shakespeare, ¿ya? Las comedias que escribió y también las tragedias. ¿Y qué tema aborda cada uno de ellos? ¿Sí? ¿Qué tema aborda cada uno de ellos? Ahí tenemos una lista muy amplia, muy grande. Listo, acá tenemos los dramas. Y vamos a pasar ahora sí a esta hermosa película, no película, una obra de teatro de William Shakespeare. Profesor, para tomar captura el anterior, por favor. Ya, no hay problema. A ver ahí. Toma de captura. Listo. Listo, acá listo. Avanzamos, muchachos. ¿Han visto esa película o no la han visto? ¿O no la conocen? No la han visto, ¿no? Ya, Ya, bueno, vamos a ver. Esa película es del año 60, de mi época. No, mentira. Es una época del año 60, muchachos, pero está muy bien trabajada. Es muy fiel, muy fiel a la obra. Y si tú cuando lo veas, chaval, vas a quedar, oye, pero he leído la obra de William Shakespeare, de Romeo y Julieta, y he visto la película y es exactamente igual. Pucha, que en esa época de los 60 todavía respetaban la obra, ¿no? O sea, lo hacían tan fiel al texto literario. Y verdad, ¿no? Vamos a ver un poquito de varios casos en la actualidad. Sí. Varios casos en la actualidad, ¿no? Efectivamente, sí. No, vamos a ver acá. ¿Ya? Están viendo la imagen, ¿no? Ven la imagen de ahí de Romeo y con Julieta, ¿no? Vamos a ver en qué momento ocurre esa bonita historia y trágica a la vez de estos jóvenes apasionados, como ustedes lo son, como todo adolescente, que se vuelve loco cuando mira al ser querido, al ser amado, pues, ¿no? ¿Ya? Esta obra, señores, ocurre, ¿ya? La obra inicia en una pelea callejera, donde los Montesco y los Capuleto, que son dos familias de la ciudad de Verona, ¿ya? ¿ya? La obra ocurre en Verona, una ciudad italiana, ¿ya? Una ciudad que se ubica entre la época medieval y el Renacimiento, que está en ese tránsito, ¿no? ¿Ya? Donde dos familias se tienen bronca, pues no se pueden ver, ¿no? Tú ves, mira, ahí está un Capuleto, un Montesco, se sacaban el ancho, podían incluso llegar hasta la muerte, ¿eh? Llegaban, así se agarraban feo, ¿no? Y no, pero era por el control de la ciudad, chicos, ¿ya? Era por el control de la ciudad. Entonces había un príncipe llamado De la Scala, así se llama el príncipe, De la Scala. De la Scala, cuando llega al lugar de la pelea, lo separa, ¿no? A ver, muchachos, separaos, ¿no? Llegó acá el padrino, el papi, ¿no? Ya, ¿no? Abran paso, dice, ¿no? El acuerdo de paz es de que dejen de pelearse. Si se vuelven a pelear, pagarán con la muerte, ¿no? O el peor de los casos, con el destierro. En esa época, si te desterraban, muchacho, ¿ya? Tú, ¿no? Tú que te amas Brian, te peleas con el Kevin, ¡pah! Se agarran a bronca, ¿no? Si te agarran, o bien te matan, o te condenan al destierro, ¿no? O sea, te botan de Verona, fuera de Verona, ¿no? Y vivir tu vida como un errante, una persona sin patria en esa época, era la peor vergüenza, señores, que podías tú tener como ser humano. O sea, que te destierren de un lugar era lo peor. Vivir con la gente a veces se quitaba la vida. No quiero vivir desterrado. La gente no soportaba y se quitaba la vida. Se mataba, ¿no? Preferían morir antes que ser desterrados. ¿Ya? Entonces, el príncipe les dice, bueno, ¿saben qué? O eligen el destierro o la muerte si vuelven a pelear. Entonces, eso genera de que los Capuleto, es un chinito creo, Romeo. Bueno, ocurre que bueno, genera un periodo de paz, ¿ya?
un periodo de paz entre esas familias. ¿Y qué pasó? Justo en esos momentos, el conde Paris ya se reúne con el señor Capuleto, es decir, con el papá de Julieta. Están conversando y le dice, bueno, ¿sabe qué, señor? Su hija es muy hermosa, yo soy una persona también adinerada, soy un príncipe, soy Paris, y también tengo una dote muy, muy, muy jugosa de dinero, ¿no? Muy de dinero. Entonces, por lo tanto, yo pido a su hija en matrimonio. Pero Capuleto, el papá Capuleto dice, bueno, ¿sabes qué, joven? Pero Julieta recién tiene 13 añitos, ¿no? 13 añitos, 13 añitos, muchacho, ¿no? Conde Paris, por favor, espere, no sea tan apresurado, no sea tan, por no decir, no sea tan rompecuna, ¿no? Le dice, espere, por favor, calme, paciencia, muchacho, ¿por qué la prisa de querer poseer a mi hijita de 13 añitos, ¿no? Entonces Paris dice, ya, bueno. Ya, está bien, voy a esperar, ¿no? Se Voy a quería esperar el caso. asegurar. Ya que muy rápido el muchacho, ¿no? Es así como hoy en día los jóvenes, todo lo quieren rápido, ¿no? Así que el papá todavía tenía poder en esa época, ¿no? Hoy en día no, hoy en día por el WhatsApp, ¿no? Coordinan, hacen sus travesuras, pero hoy en día no. En esa época no, ¿ya? Entonces le dices, espera a que mi hija cumpla 15 años. Y bueno, en ofrecimiento a que tú vas a esperar, voy a ofrecer una fiesta familiar para celebrar este acontecimiento de que de acá a 2 años tú vas a volver para tomar la mano de mi hija. ¿Te parece? Pare dijo, ya, excelente, señor. Yo espero los 2 años con tal de que, bueno, se case conmigo. Y efectivamente, ¿no? Efectivamente. Mm, Julieta, que está indecisa, es una señorita, ¿no? Que lo obligan a casarse en esa época era algo muy difícil de aceptar, ¿no? Por eso de que la señora Capuleto y la nana, la nodriza de Julieta, le dicen, pero mira, cásate con el joven Paris, que sí, es un hombre millonario, no te va a faltar nada, ¿no? Hay un interés económico por medio, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, en esa circunstancia, mientras están discutiendo eso, Romeo, que se encontraba triste, ¿no? Romeo estaba triste porque en ese momento Romeo no estaba interesado en Julieta, no estaba interesado en Julieta. Adivinen de quién estaba interesado. Adivinen de quién. ¿De quién estaba interesado? No era de De Julieta. los Montes. Romeo estaba interesado. ¿De quién? Como todo joven, es voluble, pero ¿no? Primero me enamoro de esta chica y después de otra, ¿no? Si me rechaza, a otra, ¿no? ¿De quién estaba enamorado al inicio, Romeo? Romeo tenía aproximadamente casi la misma edad de Julieta. Claro, la misma edad de Julieta. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Eran adolescentes, ambos. Romeo y Julieta eran adolescentes. ¿Ya? Tenían una pasión desenfrenada. Pero bueno, sucede de que Romeo está triste, llorando, ¿no? Ay, esta chica no me quiere, ¿no? Y por ahí viene su primo, ¿no? Un familiar suyo y le dice, que se llama Benvolio, es su primo, ¿no? Romeo, ¿por qué estás mal, muchacho? Levanta, vámonos ahí, en una fiesta, ahí, vámonos, ¿qué te parece? Romeo dice, pero no, Angelina, o sea, Angelina, la prima de Julieta, no le hacía caso. Y Angelina era una mujer muy hermosa. En Florencia, perdón, en Verona, en la ciudad de Verona, todos los jóvenes, mozos, adolescentes, estaban cautivados por la belleza de Angelina. Todos querían estar con Angelina. Todos. No, que Angelina me miró. No, no te Bien. miró, me miró a mí. Se agarraban a golpes fuera de la casa Angelina. Ya era una bronca por Angelina, muchachos. Ya era como la diva, pues, ¿no? En esa época, ¿ya? La diva, todos se pelean por ella, ¿no? Entonces, Romeo acepta, ¿no? Acepta hacer una travesura con su primo, de ir a la fiesta que están organizando los Capuletos, ¿no? Era una Ya. fiesta, ¿no? En esa época, para ir a una fiesta, tenías que ir uno bien vestido, pero también tenías que ir con una máscara, ¿no? Esas máscaras que se ponen, ¿no? ¿Ya? Y a medianoche todos se sacaban la mascarita para ver sus identidades, ¿no? Ya eran las fiestas de esa época, ¿no? Hoy en día no, pero hoy en día tú vas con tu short así, pues, ¿no? De Daddy Yankee, pues, ¿no? Vas con tu cadena de perro, ¿no? Así a El la fiesta, barbijo va pues, sin máscara, pe. ¿no? Ya no te pones máscara con tu cara suficiente, ¿no? Mira, está mi máscara, ¿no? Asustar a todo el mundo, ¿no?
con más que suficiente, ¿no? Pero bueno, máscara para Halloween, dice, bueno, bueno, pues, ¿no? Entonces tú vas con tu rostro, ¿no? Antes no, antes ibas con una mascarita y a medianoche se quitaban la máscara. Hoy mira, bailó con esa chica, qué hermosa. Hoy bailó con ese chico, la chica, no, mira, bien guapo, bien simpático, el chico que has bailado, ¿no? Te ha sacado a bailar incluso. Le ha gustado como baila de esa época, pues muchachos, ¿ya? Era la moda de esa época. Entonces, ¿qué pasa? Ocurre que eh, em, cuando en la fiesta, cuando Romeo ve a Angelina, se queda cautivado, pero cuando Angelina sale del escenario y aparece Julieta, Romeo queda prendidamente así, no sé, obsesionado, enamorado de Julieta, porque Julieta no llevaba máscara, ¿ya? Julieta no llevaba máscara casualmente. Y se queda amor a primera vista, sí, o sea, pero fue un amor a primera vista así fulminante, ¿no? Que a partir de ahí Romeo quedó, pero ya, como se dice, no podía vivir, no podía respirar si no sabía algo de Julieta, ¿ya? Entonces, cuando concluye, cuando concluye ya pues el baile, ¿no? Ya todos están yendo a su casa, Romeo quiere ir al cuarto de Julieta, ¿no? Asomarse por el balconcito, por la parte de abajo, ¿no? Entonces el Romeo mismo espía, se asoma entre los arbustos por ahí, con su primo, ¿no? Se asoma por ahí y mira que Julieta está en lo alto de su balcón, ¿no? Y se da cuenta de que Julieta está hablando sola, está hablando a la luna, está hablando al cielo, está hablando a sí misma, se está hablando, ¿no? Y obviamente, pues, en una de esos diálogos, el famoso, la famosa frase de Julieta, Romeo, Romeo, ¿dónde estás? Que no te veo. Claro que lo hice, bueno. Y Romeo, al ver, dice, ah, soy correspondido, me ama. Sale, pues, ¿no? Uf, aquí estoy yo, Julieta, ¿no? Con las alas del amor llegaré hasta tu balcón, ¿no? Y Julieta cae prendida, pues, profundamente enamorada de Romeo, ¿no? Y ahí justamente, pues, admiten que ambos, pues, están enamorados, ¿no? Admiten de eso a pesar de la hostilidad de sus familias, entre los Montesco y los Capuleto, ¿no? Admiten eso. Pasa el tiempo, muchachos, se siguen viendo a escondidas, como dice la canción, a escondidas, tengo que amarte, ¿no? ¿No? Y así. Entonces, Cada tarde conversan, exacto. ¿Quién lo canta esa canción? mi Me pecho parece que es un arde. español. ¿Quién le escribe esa canción? Disculpen, no me olvidé el nombre de este cantante español. Disculpen, me olvidé esa canción, ¿no? A escondidas. Bueno, ambos jóvenes conversan con un hombre llamado Fray Lorenzo. Fray Lorenzo, al ver de que ellos se aman, se quieren, entonces quiere interceder, ¿no? Quiere interceder para poder mm, casarlos y unirlos y acabar con esas rivalidades de familias. Por eso es de que los casa en secreto, no de manera pública, formal, sino en secreto, ¿sí? Entonces, bueno, pues eso genera pues seguramente su propia dinámica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Teobaldo, que era el primo de Julieta, sospecha algo por ahí, ¿no? Sospecha algo. Y cierto día, al encontrarse con Romeo en la plaza, lo reta, ¿no? Lo reta a muerte. Camilo Sesto, ¿no? Gracias por esa canción a escondida, ¿no? Teobaldo, el primo de Julieta, lo reta a muerte. Romeo le dice, no sabes qué, yo amo la vida, amo las cosas de este mundo, amor y paz, estoy enamorado, no puedo enfrentarme en duelo con alguien a quien no odio, sino a alguien a quien amo, porque tú eres parte de ese ser hermoso que yo amo, que es Julieta, ¿no? Así que amor y paz, ¿no? Amor y paz con todos, ¿no? Nos llevamos bien. Pero Teobaldo está pues como que molesto, asado, ¿no? No, que eres un cobarde, tu familia son cobardes, igual que tú. Entonces, Mercucio, el amigo de Romeo, y a la vez un familiar, pariente de Romeo también, dice, no, a ver, has insultado a los Montesco, así que yo salgo a representar a los Montesco en este duelo. Y se enfrentan pues, con las espadas, ¿no? Contra Teobaldo, se agarran una pelea que se empiezan a hacer tajos por aquí, tajos por allá, dame que te doy, pum, 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 ¿no? Y al final, Teobaldo, en un descuido de Mercucio, ¿no? le mete una estocada, ¿no? A Mercucio. Y Mercucio, ¿no? Le dice sus últimas palabras, ¿no? a Romeo,
y termina pues muriendo en los brazos de Romeo, ¿no? Romeo muy molesto por la muerte de su amigo y su pariente, ¿no? Un pata del alma era para él, él era como su hermano mayor, ¿no? A veces los varones siempre tenemos como un amigo o un familiar a quien admiramos, como un hermano mayor, ¿no? Entonces, al morir alguien tan querido para Romeo, decide cobrar venganza, pues Romeo, ¿no? Lo va a buscar a Teobaldo, se enfrentan a muerte y termina pues apuñalando, pues, ¿no? Matando a Teobaldo, ¿no? Lo mata. Entonces, fue la segunda víctima de esta tragedia. El primero fue Mercucho, el segundo fue Teobaldo, ¿no? Entonces Romeo sabe de que ha matado al pariente después de Julieta y sabe de que Julieta lo puede odiar, ¿no? Pero sin embargo, Julieta, a pesar de que sabe esta desgracia, llora por su primo muerto, pero no deja de amar a Romeo, ¿no? Está profundamente enamorada, ¿sí? Entonces, a raíz de esto, el príncipe de la ciudad de Verona dice, no, Romeo tiene que ser exiliado de la ciudad, tiene que ser expulsado, porque la gente pedía su muerte, la gente quería matarlo a Romeo, pum, pum, pum. Pero como tenía buenas referencias de que Romeo era un chico tranquilo, ¿no? Y que salió en defensa de su amigo, y bueno, no era un tipo que armaba escándalo, era un tipo muy, muy bien, también posicionado en una familia importante, deciden solamente exiliarlo, lo expulsan de Verona. Entonces, uh, Entonces, ¿qué pasa? El señor Capuleto, que no sabía nada del romance de su hija, dice, seguramente mi hija está triste porque seguramente el príncipe Paris se va a olvidar de su promesa de matrimonio y no se va a casar. Así que, no, hijita, no te preocupes, mañana mismo te casas con el príncipe Paris, con el conde Paris, ¿no? Entonces, bueno, finalmente la hija como que le sigue la corriente del papá, ya papá, sí me voy a casar, ¿no? Bastante me voy a casar con él, ¿no? Bastante. Pero en el fondo no quería, pues, ¿no? En el fondo no quería. Entonces dice, papá, me voy a casar con el conde de París, pero bajo una condición. Estoy muy triste porque se ha muerto Teobaldo, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Qué te parece que prolongamos un poquito más la boda? Porque tenemos que guardar duelo por nuestro primo muerto, por Teobaldo. Estoy muy triste. El papá dice, acepta, ¿no? Pero la mamá dice, no, 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 ¿cómo que prolongar la boda? Tiene que casarse ya, ya, ¿no? La mamá la quiere casar como sea, porque sabe que el conde de París es muy, muy rico, muy millonario, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese día, ya por la noche, Romeo se encuentra con Julieta, tienen una relación más íntima, profundizan la relación, si queremos decir, tienen un contacto más allá de los besos y los abrazos, tienen un contacto un poco más carnal, que ustedes ya saben qué cosa es, ¿no? No lo vamos a decir, pero bueno. Ese día Julieta visita al Fray Lorenzo y le dice, ¿sabes qué, Fray Lorenzo? Hay este problema, dame una droga potente para simular mi muerte, ¿no? Y de esa manera, pues, podemos hacer algo, ¿no? Eh, para que, para que ese día seguramente de la boda yo voy a estar profundamente dormida, no va a pasar nada, ¿no? De tal forma que darle tiempo a Romeo para que vuelva y escaparnos, ¿no? Escaparnos, ¿no? Entonces, efectivamente, pues Julieta toma la droga, la familia cree que está muerta, la llevan a la tumba ¿no? de los Capuleto, a esas criptas familiares que había antiguamente, ¿no? La meten a Julieta ahí, ¿no? Y bueno, Fray Lorenzo le promete a Julieta de que le va a decir a Romeo de que Julieta solamente está durmiendo, ¿ah? ¿Ya? Pero el mensaje que Fray Lorenzo envía nunca le llegó a Romeo, nunca le llegó, ¿ya? Y Romeo cuando llega a la tumba de Julieta, dice, mi amada está muerta, pobrecita, no, ¿por qué se murió? ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿No? ¿Por qué el Señor me la quitó? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Ya. Mientras Romeo está llorando en la tumba de Julieta, por ahí se aparece el conde de París. Se aparece el conde de París. El conde de París dice, es un ladrón de tumbas, ¿no? A Julieta la han enterrado con joyas y este ladrón que la quiere robar. Y encima que es bonita mi Julieta, este ladrón quiere tener relaciones con mi amada que está muerta, ¿no? Necrofilia. Ya, sacó su espada y lo quería matar a Romeo, pues, ¿no? Romeo te saca su espada y empiezan a pelear. Se agarran a sablazos, a sablazo limpio, ¿no? Parado y sin polo. Y al final de cuentas,
Romeo logra esquivar una estocada y rápidamente Romeo le conecta una estocada, lo atraviesa a Paris y lo mata, ¿no? Y Paris muere ahí, pues, ¿no? Frente a la tumba de Julieta. Romeo está todavía intacto. Felizmente ha sobrevivido a ese enfrentamiento, ¿sí? Entonces, cuando se da cuenta, pues, o al menos Romeo cree de que Julieta está con un pulso bajo, está muerta, ¿no? ¿Ya? Decide, pues, probar el veneno y quitarse la vida, ¿no? Julieta, cuando despierta de ese coma inducido, ¿sí? Se da cuenta de que está el cadáver de Paris y el cadáver de Romeo, que Romeo la está abrazando, ¿no? La está abrazando, ¿no? Y todavía siente acá en la mejilla y en los labios algo de humedad. Se da cuenta. Entonces, en esas circunstancias, Julieta muy desesperada porque no sabía qué solución encontrar a lo que estaba pasando, ¿no? Coge la daga de Romeo y dice, ¿no? Con la daga de mi esposo, ¿no? Así como mi esposo caló en lo más profundo de mi corazón, su daga también clavará en lo más profundo de mi corazón, ¿no? ¡Pua! Se lo clava, pues, Julieta, ¿no? Y Julieta, pues, se muere, ¿no? Entonces, Fray Lorenzo empieza a relatar la historia completa del amor prohibido entre Romeo y Julieta, ¿no? Y bueno, esta revelación que hace Fray Lorenzo llega a los oídos de la familia y termina acabando con la rivalidad entre los Capuleto y los Montesco. Al final, los dos, sí, se suicidaron, al final los tenían suicidándose. Al final, los dos viejos, los patriarcas de esta familia, dicen, mira Capuleto, tu hija tan hermosa y tan bella, y mi hijo tan hermoso y tan bello, tuvieron que sacrificar sus vidas para que nosotros tengamos la paz, ¿no? Y bueno, es un poquito la historia de Romeo y Julieta, ¿no? Con una inscripción que dice, ¿no? Nunca ha habido una historia más trágica que esta, la de Romeo y Julieta, ¿no? Termina un poco la historia ahí. Se suicidaron, ¿no? Sí, pues, se suicidaron los jóvenes. A veces los jóvenes no miden las consecuencias y terminan, pues, a veces muy, pero muy, muy mal, ¿no? Así que, saben, chicos, en esta pandemia no te escapes de tu casa con tu Julieta, ¿ya? Mucho cuidado. Ahora sí, vamos a ver. Resolvamos rápidamente, porque nos queda pocos minutos para que den su examen. Son 9:35, a ver. ¿Cuál es el amor presente en la obra de Romeo y Julieta, muchachos? Un tema recurrente. ¿Cuál sería? El ¿Cuál es un amor, tema recurrente en la obra de Romeo? amor intertemporal. Ya, puede ser. Te pregunto, ¿hay tragedia en la obra que hemos visto? Sí, ¿no? ¿O no hay? Sí hay, ¿no? Sí, Termina trágico, ¿no? ¿Hay erotismo? la, También hay erotismo. Porque hacen ese algo que le llaman el delicioso a algunos chicos. Bueno, eso hacen, ¿no? ¿Ya? ¿Hay rivalidad familiar? Sí hay, ¿no? Rivalidad familiar. ¿Hay duda y hay venganza? ¿Hay duda? Ajá. Venganza sí hay. Esto sí hay, muchachos. Pero duda, esto no hay. Esto no hay. Profe, ¿por qué? ¿Qué es amor intemporal? O sea, un amor que trasciende el tiempo, ¿ya? Porque el amor de Romeo y Julieta ha trascendido hasta nuestra época, ¿sí o no? Te mostré ¿no? La figurita, ¿no? Yo te dije en un principio la obra de Romeo y Julieta, nadie la conocía. Ah, esa obra aburrida, ¿no? Pero llegó Shakespeare, remodeló la obra y ha trascendido el tiempo. Por eso es intemporal, hasta hoy en día nos llega, ¿sí? Muy bien. Pasemos a la pregunta, chispas. Pasemos a la pregunta 2, muchachos. A la pregunta 2. ¿Quién unió en amor o en matrimonio clandestino a Romeo y a Julieta? ¿Quién los unió? ¿Quién los casó? Sí, Fray Noemí, Lorenzo. correcto, Noemí. Sí, Lorenzo. Fray Fray Lorenzo, ¿no? Lorenzo. Exacto. Fray ¿Quién era Lorenzo. Mercucio? ¿Quién era Mercucio? ¿Se acuerdan? El que peleó con Romeo. Un pariente, ¿no? Un pariente, un amigo de Romeo, ¿verdad? De Romeo, ¿ya? Muy bien, sigamos.
Este es sobre Edipo Rey, pucha. Después lo hacemos, ¿ya? Después lo hacemos de Edipo Rey. Vamos a continuar con la pregunta 4. Antes de conocer a Julieta, antes de conocer a su Julieta, a su amada Julieta, ¿por quién fue rechazado Romeo? ¿Por cuál de las chicas que vemos ahí a continuación? ¿Quién lo rechazó? Angelina, pues, ¿no? ¿Está ahí? La prima de Julieta, ¿no? Angelina Rosalina, vamos a poner, ¿eh? No veo. Esta no puede ser, Rosalina Gertrudis Estrella. Rosalina, ¿ya? Rosalina, profe. Rosalina. Ya, muy bien. 5. Cuando Romeo mata al primo de Julieta, ¿a dónde es desterrado? ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿A quién mató? ¿A quién mató, se acuerdan, Romeo? A Teobaldo. Teobaldo. Tenemos 2 respuestas posibles. La E, Mantua. Es desterrado a Mantua, ¿ya? Mantua Teobal. Sí, a Mantua, sí, ¿ya? Ahí la respuesta es la E. ¿Ya, chicos? 6. El primer personaje que muere en Romeo y Julieta, ¿quién es? ¿Quién murió primero? ¿Se acuerdan? Mercutio. El amigo de Romeo. Teobaldo. Teobaldo. O Mertutiano. Mercutio. Yo primero. Mercucio. Primero muere Mercucio, que es su pariente, amigo de Romeo, y Romeo cobra venganza, y el segundo en morir es Teobaldo. Romeo termina clavándole, pues, ¿no? Todo su sable a Teobaldo, lo atraviesa, ¿no? Muere por maldito, por matar a mi mejor amigo, ¿no? Toma que te doy, ¿no? Lo mató, lo atravesó, ¿ya? Toma que te doy. La 7 ya lo hicimos, ¿no? A ver, vamos al número 8, muchachos, al 8, ya se emocionan, muchachos. A ver, primera obra de William Shakespeare, ¿lo dijimos o no? No lo mencionamos, ¿no? Otelo. La primera obra va a ser esta. No lo hemos mencionado, pero la primera obra es Venus y Adonis, ¿ya? Son sus primeras obras, ¿ya? Es su primera obra de William Shakespeare. A ver, lo 9. Son miembros de la familia de los Capuleto. ¿Excepto quién? Ese sí está, Capuleto. Teobaldo, también primo de Julieta, ¿no? Teobaldo. Benvolio. Rosalina era su prima de Julieta, ¿sí o no? Son Capuletos. Benvolio, que es el primo de Romeo, de los Montesco. Es un Montesco. ¿Ya? Exacto, Nicole. Benvolio es el primo de Romeo, es un Montesco. ¿Y Teobaldo? Teobaldo es el primo de Julieta. Es un Capuleto. Y fue asesinado por ¿Y París? Romeo, ya saben, ¿no? Lo atravesó con... París. ¿La 10? A ver. Anhela contraer matrimonio con Julieta. ¿Quién se quiere casar con Julieta? París. Y lo rechaza. A ver. Ya de dragón. París. Como dijo su compañera. Y su Fray de amigo, Lorenzo. De desgracia. París. Muy bien. No, él es cura, él es padre. Ha hecho voto de castidad, no puede casarse, está prohibido de tener contacto carnal con alguna señorita del mundo, señores, no puede, ¿ya? Así como tú, sabrás, ¿ya? La 12. No es correcto con respecto a Romeo y Julieta. La A. La obra está dividida en 5 actos. Vamos a ver la diapositiva que nos dice. Obra en 5. Sí tiene 5 actos, mira. Romeo y Julieta tiene 5 actos, muchachos. Tiene 5 actos. Esta se queda. ¿Es una tragedia? Sí. ¿Ocurre en Verona? Sí. ¿Habla de la pasión juvenil? Ustedes ya lo conocen, ¿no? Sí. ¿Tiene rasgos autobiográficos de William Shakespeare? No. Sí, es No. la D. La D. La D, ¿no? La D de dámelo. Muy bien. Ahí está. La D. De dame que te doy. Listo. Vamos con la 17, a ver. ¿Qué cosa no ocurre en la tragedia de Romeo y Julieta? ¿Qué cosa no ocurre?
La D. La E. Ya. Fray Lorenzo, casa a Romeo y La Julieta. D. La D. La E. La D, ¿no? La D. La Muy D, bien. profe. La D. La D, muy bien. Perfecto, perfecto. La D. Muy bien, la D. El resto se ocurre, solamente la letra D, no. Es al revés, es Teobaldo quien mata a Mercurio. Es al revés, ¿no? Es al revés. Muy bien. Pregunta, ¿cómo se suicida Julieta? ¿Toma Racumín? ¿Qué hace? Con la espada de Romeo. Con la daga de Romeo. De Romeo. Se clavó la estaca. ¿Dónde está? Toma veneno, se introduce, Sí, sí, sí. se introduce en lo más profundo de su corazón. Así Con como la Romeo, daga de Romeo. así como Romeo dice. Exacto, con la dama, Con el con la arma daga de de Romeo, sí. Con el arma, será otra vez, ¿no? Así como Romeo atravesó su corazón con el amor, la daga de Romeo atraviesa el corazón de Julieta, pues, muchachos. ¿Ya? Pregunta, ¿quién gobernaba Verona? ¿Quién era el gobernante de la ciudad de Verona? ¿Era París, Capuleto, Montesco, Lorenzo o el príncipe Scala? El príncipe Escara. Príncipes eran. El príncipe Scala. Príncipe Scala. El príncipe Scala. Él es la respuesta. ¿Ya, chicos? Muy bien. Jóvenes, ha sido un gusto poder compartir. Ah, me falta Profesor, uno, me ¿podría falta uno. poner su primera diapositiva en el que aparece Romeo y Julieta y las A escenas? ver, a ver, a ver. ¿Está? Esto es una película muy buena. Lo encuentro está en inglés y está en español. Yo lo he encontrado en italiano en inglés en YouTube. Lo he visto. Felizmente está subtitulado para los que quieran leerlo. Está subtitulado, está muy, muy buena. De los años 60, pero está bien trabajada, muchachos. Es un peliculón, un peliculón. Profesor, Nada la de que, primera nada de que diapositiva. Titanic, nada. Esto le deja chico a Titanic, muchachos. También hay en obra, sí, sí, no, hay una obra, hay obra de teatro. ¿Quieren el link? Ah, ya, se los voy a pasar ahorita, ¿ya? Esperen un minuto, por favor. Aquí nomás lo consigo. Yo lo conseguí, yo lo he visto varias veces. Lo tengo descargado en mi PC. Piratita, por cierto. ¿En qué lugar de Lima venden películas, saben? Así, baratas, baratas y buenas. ¿En qué lugar de Lima? Me hacen recordar, por favor. ¿Cómo se llama ese lugar que ustedes conocen y van por las películas prohibidas, muchachos? A ver, películas prohibidas de cultura, pues, ¿no? A ver, El Hueco, ¿no? Claro, pues, muchachos, El Hueco. A ver, Romeo y Julieta. A ver, ¿dónde está? 1960. Tienen que ponerlo así con ese año, 1960. Ah, ya, yo prometo buscárselo y dejarlo en la página web de Estudio Online, ¿ya? Les voy a compartir, ¿dónde está? Les voy a compartir también esa, la película. Sí, profesor, puede poner la en la- etiqueta ahí en la misma plataforma puede poner esa etiqueta para que el de ahí mismo lo vean. Claro. Vamos a ver esto unos minutos, ¿ya? Safo. Uy, verdad, disculpen. Tiene que dar su examencito. A ver, coordinador, muchas gracias. Vamos a pasar a Listo. dar el examen. ¿Ya? ¿Está bien? Así es. Perfecto. Muchas gracias, profesor. Sí, sí, sí. Casi me olvido. Yo les paso la película, no se preocupen, ¿ya, chicos? No se preocupen, no se preocupen. Ya, Listo, muy bien. estudiantes, nos vemos en unos minutos. Profesor, por favor, suba las diapositivas a la plataforma que está usando para los estudiantes que están solicitando. Correcto, yo lo voy a subir. Hoy mismo lo subo en la tarde, ¿eh? No se preocupen. Ya, muchas gracias, profesor. Gracias, permiso. Ya. Estudiantes hay que pedir que los profes nos apoyen, que suban las PPTs que están usando, diferente al material que de repente está en